¿Sabías que nací en tiempos oscuros, cuando un decreto del faraón condenaba a muerte a todos los varones hebreos recién nacidos? Mi madre, desesperada pero llena de fe, me ocultó durante 3 meses. Cuando ya no pudo esconderme más, me colocó en una cesta cubierta de juncos y brea y me dejó a orillas del río Nilo, confiando en que Dios cuidaría de mí. Mi nombre es Moisés, y esta es mi historia. Fue entonces cuando la hija del faraón me encontró. Conmovida, me adoptó como su hijo y me crió en el palacio. Allí recibí la educación de un príncipe egipcio. Aprendí a leer jeroglíficos, a comprender las ciencias, las matemáticas, la astronomía y la estrategia militar. Crecí rodeado de riquezas, lujos y poder, pero en mi interior había una lucha. Yo no era egipcio, sino hebreo. Mis verdaderos hermanos sufrían bajo el látigo de los capataces. Veía cómo los esclavizaban para construir ciudades y templos, y algo en mí ardía con indignación. Un día, al ver a un egipcio golpear brutalmente a un hebreo, la ira me dominó y lo maté. Pensé que nadie me había visto, pero la noticia se corrió rápidamente. Temí por mi vida y huí al desierto de Madián. En Madián encontré un nuevo hogar. Me casé con Séfora, hija de Jetro, sacerdote de aquel lugar. Cuidando rebaños, aprendí la paciencia y la soledad del desierto. Fueron años de silencio, hasta que un día vi algo imposible. Una zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Al acercarme, escuché una voz que me llamó por mi nombre. ¡Moisés! ¡Moisés! Era la voz de Dios. Me ordenó regresar a Egipto para liberar a su pueblo. Yo me resistí. Dije, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? Pero Dios me respondió, yo estaré contigo. Con temor, acepté mi misión. Regresé a Egipto y enfrenté al faraón. Le pedí que dejara libre a Israel, pero él endureció su corazón. Entonces Dios mostró su poder a través de 10 plagas terribles: el agua convertida en sangre, la invasión de ranas, los piojos, las moscas, la peste sobre el ganado, las llagas sobre los hombres, el granizo, las langostas, la oscuridad sobre Egipto y finalmente la muerte de los primogénitos. Fue solo entonces cuando el faraón permitió que nos fuéramos. Con el pueblo hebreo salimos apresurados y llegamos al Mar Rojo. Detrás de nosotros venía el ejército egipcio y delante el mar inmenso. El pueblo clamó aterrado, pero yo levanté mi vara y el mar se abrió en 2. Cruzamos por tierra seca y cuando los egipcios intentaron seguirnos, las aguas volvieron y los cubrieron. Dios nos había salvado. En el desierto, Dios nos dio su ley en el monte Sinaí. Entre relámpagos y truenos, me entregó las tablas de los 10 mandamientos. Pero mientras yo estaba en lo alto, el pueblo se desesperó y fabricó un becerro de oro, adorándolo como si fuera su Dios. Mi corazón se quebró, pero comprendí cuán frágil es la fe del hombre. Viajamos durante 40 años en el desierto. El pueblo murmuraba, tenía hambre y sed. Dios les dio maná del cielo y agua de la roca. Aún así dudaban. Yo intercedía constantemente, rogando a Dios que los perdonara. Al final de mis días, Dios me permitió ver la tierra prometida desde el monte Nebo, pero no entrar en ella. Comprendí que mi misión no era conquistar, sino guiar. Mi vida entera fue un testimonio de que Dios levanta a los débiles para confundir a los poderosos. Y ahora te pregunto a ti que escuchas mi historia, ¿crees que Dios sigue llamando hoy? Comenta amén si lo crees. Suscríbete y comparte este mensaje, porque así como yo fui llamado, tú también tienes un propósito que puede cambiar la historia.